Verano de 1974. En pleno Océano Pacífico, el gigantesco buque Glomar Explorer se cierne sobre las profundidades. A 5.000 metros de profundidad, una garra de acero del tamaño de un edificio residencial sujeta entre sus brazos el destrozado casco de un submarino nuclear soviético. A bordo del Glomar reina una tensión insoportable. Continúa la agotadora subida, que dura ya varios días. La velocidad de ascenso no supera 1 metro por minuto. A ciegas, desde las profundidades del océano, extraen no solo los restos, sino el principal secreto de la URSS: misiles nucleares, dispositivos de cifrado y códigos. A 800 metros de ellos navegan barcos de reconocimiento soviéticos. Solo ven una extraña embarcación, parecida a un minero, y no tienen ni idea de la carga que se eleva lentamente cerca de ellos. Y de repente, cuando queda la mitad del camino hasta la superficie, ocurre una catástrofe. En el centro de control, la alarma rompe el silencio. La gigantesca garra mecánica, sometida a una carga colosal, se rompe. Las enormes mandíbulas de acero que sujetaban el casco se desprenden con un estruendo ensordecedor. Se desprenden 2/3 del submarino capturado, su parte más valiosa, equipada con misiles balísticos. Los operadores observan con horror los instrumentos. Toneladas de metal abollado, secretos soviéticos y ojivas nucleares se hunden con estruendo de nuevo en la oscuridad, a una profundidad de hasta 5 kilómetros. En ese momento, el proyecto más costoso y arriesgado de la CIA, la Operación Azorian, sufre un fracaso catastrófico. Pero eso no es todo. En la garra dañada se conserva algo valioso. Los estadounidenses logran extraer un pequeño fragmento, unos 12 metros de la parte delantera. Lo ocultan rápidamente en Luna Bay, un enorme compartimento oculto en el fondo del barco. Después de eso, el Glomar Explorer, como si nada hubiera pasado, reanuda la exhibición de trabajos científicos para que los observadores soviéticos, sin sospechar nada, se vayan a casa. 1968. La Guerra Fría alcanza su punto álgido. Estados Unidos y la Unión Soviética se encuentran en un estado de tensión, apuntándose mutuamente con armas nucleares. El principal campo de batalla de este enfrentamiento invisible son las profundidades oceánicas. Las fuerzas navales de la URSS reforzaron activamente su presencia en el Océano Pacífico, con el objetivo de amenazar constantemente la costa estadounidense. La base de esta estrategia era el submarino K-29, Proyecto 629A. No se trataba de un barco cualquiera, sino de un auténtico arsenal flotante que transportaba armas nucleares estratégicas. A bordo llevaba 3 misiles balísticos R-21 con ojivas nucleares, cada uno de los cuales tenía la potencia suficiente para destruir una gran ciudad. El 29 de febrero, el K-29 salió a patrulla de combate. El 8 de marzo se perdió el contacto con él y el submarino desapareció. Aún se desconoce lo que ocurrió a bordo. Algunos suponen que la causa fue un accidente durante la recarga de las baterías, posiblemente una explosión de hidrógeno. Otros investigadores creen que la causa pudo haber sido una colisión fatal con un submarino estadounidense. El 8 de marzo de 1968, el buque naufragó. El incidente ocurrió a unos 2.800 kilómetros al noroeste de las Islas Hawái. Como resultado de la catástrofe, murieron los 98 miembros de la tripulación. Para la Unión Soviética, esto no solo fue una tragedia, sino también un gran error. Se organizaron operaciones de búsqueda a gran escala y decenas de barcos y aviones inspeccionaron la zona presunta. Sin embargo, no buscaban en el lugar adecuado. La profundidad del océano y la imprecisión en el establecimiento de las coordenadas influyeron. La Armada Soviética no pudo localizar su propio submarino estratégico. Como resultado, la URSS se vio obligada a suspender la búsqueda y declarar a la tripulación desaparecida. La información,
que permaneció en secreto para Moscú, llegó a Washington. Estados Unidos disponía de un arma secreta, el Sistema Hidroacústico Global SOSUS. Eran los oídos de Estados Unidos, una red tejida con decenas de micrófonos submarinos desplegada en los puntos más importantes del océano. Inicialmente, estaba destinada a espiar a los submarinos soviéticos. El 8 de marzo, el sistema SOSUS no registró el sonido de los motores. En su lugar, captó una señal acústica inusual, breve y potente, el sonido de una explosión catastrófica, una implosión. Este sonido provenía del casco del submarino, que había sido aplastado por una presión increíble a una profundidad enorme. Los especialistas estadounidenses comprendieron de inmediato que tenían la oportunidad de escuchar en directo la destrucción de un submarino soviético. Con la ayuda de los datos obtenidos de 54 hidrófonos, los especialistas realizaron una triangulación y determinaron las coordenadas aproximadas del objeto. Los cálculos mostraron que el K-29 se encontraba a una profundidad increíble, 5.000 metros, es decir, 5 kilómetros. Para los altos mandos militares de Estados Unidos, esto tenía dos significados clave. En primer lugar, la Unión Soviética nunca podría recuperarlo, ya que simplemente carecía de la tecnología necesaria. En segundo lugar, en teoría, Estados Unidos tenía la oportunidad de intentarlo. El K-29 no era solo un trozo de chatarra, era un premio gordo, ya que en el fondo, en relativamente buen estado, se encontraban ojivas nucleares soviéticas que podían analizarse. Allí mismo, en perfecto estado, se encontraban equipos criptográficos y, lo que era especialmente valioso, libros de cifrado y códigos operativos. Quien lograra levantar el submarino tendría acceso a la clave que le permitiría descifrar todo el sistema de comunicaciones de la Armada Soviética. Comenzó la caza. Cuando los informes del sistema SOSUS y las fotografías del submarino Kalibat llegaron a la mesa del director de la CIA, se hizo un silencio tenso en las oficinas de Langley. El premio gordo yacía en el fondo, pero llegar hasta él era tan difícil como sacar un tesoro de la luna. Levantar un objeto a una profundidad de 5.000 metros, 5 kilómetros, significaba lograr algo que la humanidad aún no había conseguido. Era una profundidad en la que la presión del agua podía convertir un submarino militar en una lata de conservas aplastada. Sin embargo, la tentación era demasiado fuerte. No era solo un trozo de metal, era el verdadero cerebro de la flota soviética. Las altas esferas dieron luz verde al proyecto. El nombre en clave de la operación, Jennifer, era un inocente nombre femenino que ocultaba la operación secreta más audaz y costosa de la historia. Los ingenieros que participaron en el proyecto al principio negaron con la cabeza. Levantar por completo un submarino de varias toneladas lleno de agua y lodo se consideraba técnicamente imposible. Pesaba decenas de miles de toneladas. Ningún cable o gancho podría soportar la carga y se rompería con lo que quedaba del casco. La solución se encontró en forma de un compromiso, pragmático y algo cínico. No necesitaban todo el barco, solo necesitaban su cabeza. Se tomó la decisión de levantar solo la parte delantera del barco, el compartimento donde se encontraban la cabina, el equipo criptográfico y, lo más importante, los silos con misiles balísticos. Un golpe así en el fondo del océano sería tan preciso como una intervención quirúrgica. Pero, ¿cómo llevarlo a cabo? La principal dificultad ni siquiera era la solución técnica. El principal problema era el secreto. ¿Cómo construir una embarcación única de este tipo para levantar el submarino sin que la inteligencia soviética sospechara nada? Cualquier observación desde un satélite, cualquier agente en el puerto, se daría cuenta inmediatamente de que se estaba construyendo un objeto con fines militares. Se necesitaba una leyenda, una tapadera, pero no una cualquiera,
sino verdaderamente ingeniosa. Tenía que ser tan fantástica, tan extravagante y tan increíble que la creyeran. Esta leyenda debía eclipsar la verdad misma. En ese momento entró en escena la única persona en la Tierra que podía convertirse en el rostro de tal aventura: el misterioso multimillonario Howard Hughes. Howard Hughes era el candidato ideal para este papel. Hacía mucho tiempo que no aparecía en público, convirtiéndose en un misterioso ermitaño. Su reputación de genio excéntrico, que compraba casinos en Las Vegas y se dedicaba a proyectos imposibles, hacía que sus declaraciones, incluso las más increíbles, resultaran totalmente verosímiles. Si alguien más hubiera anunciado la construcción de un barco para extraer minerales del fondo del océano, seguramente se habría burlado de él. Pero cuando lo hacía Howard Hughes, todos se limitaban a asentir y susurrar: «Este loco ha vuelto a inventarse algo nuevo». En secreto, la CIA se puso en contacto con Hughes, quien aceptó llevar a cabo la tarea. Su empresa, Global Marine, obtuvo el contrato para construir el buque de investigación científica, Glomar Explorer. El objetivo oficial anunciado al público era tan ingenioso como falso: la extracción de concreciones de manganeso, mineral, del fondo marino. En la década de 1970, este concepto parecía ciencia ficción, lo que lo convertía en el pretexto ideal para gastos multimillonarios. El Glomar Explorer era una auténtica bestia flotante, la encarnación de la tecnología de su época. Con un desplazamiento de casi 900.000 toneladas, se consideraba uno de los barcos más grandes jamás construidos. Sin embargo, su principal secreto permanecía oculto a los ojos ajenos. En el corazón del casco del barco, en lugar del fondo, había un enorme pozo oculto llamado Bahía Lunar. Y en las profundidades del barco, esperando su momento, se encontraba una gigantesca garra mecánica. El plan se diseñó en torno a dos secretos, cuyo conocimiento estaba limitado a un pequeño grupo de ingenieros de la CIA. Lo primero en aparecer fue un mecanismo de elevación, apodado Clementina, pero posteriormente conocido como la garra. No se trataba de un gancho convencional, sino de una gigantesca araña de acero de 100 toneladas, creada para una tarea específica: descender a una profundidad de 5 kilómetros, agarrar con cuidado el casco corroído y frágil del submarino y sujetarlo. Pero, ¿cómo llevar la garra a una profundidad tan grande? Los cables no soportarían su propio peso. La solución se encontró en la industria petrolera. Los ingenieros diseñaron una colosal columna de perforación, un tubo ensamblado compuesto por múltiples secciones individuales. No solo tenía que recorrer 5.000 metros, sino también soportar el peso del casco capturado. Cada sección de este tubo era una compleja solución de ingeniería capaz de soportar una presión increíble. El siguiente elemento era la Bahía Lunar, el corazón del Glomar Explorer. Se trata de un gigantesco muelle submarino situado en el centro del barco. La idea era audaz. El Glomar se acercaba a su destino. A través de la Bahía Lunar bajaba el Garra al fondo del mar, que luego capturaba la parte delantera del K-29. Y entonces sucedía lo más sorprendente. Comenzaba el ascenso. El levantamiento del fragmento del submarino no se planeó en la cubierta, donde podría ser visto por los satélites espías soviéticos y los barcos de reconocimiento que pasaban por allí. Debía ser transportado de forma sigilosa al interior del Glomar, directamente a la Bahía Lunar, bajo el agua. Una vez que la carga estaba en su lugar, las gigantescas compuertas del fondo del barco se cerraban y el Glomar volvía a parecer un barco normal. Los observadores soviéticos podían acercarse a una distancia de tiro, podían mirar todo con prismáticos durante horas, pero nada les habría revelado el verdadero objetivo de la operación. Solo verían a los estadounidenses aparentemente excavando el fondo en busca de manganeso.
La carga secreta ya estaría a salvo, escondida en el casco de acero del barco. Era un engaño perfecto, pensado hasta el más mínimo detalle. Solo quedaba llevarlo a cabo. En el verano de 1974, los preparativos para la misión habían concluido. El proyecto, cuyo nombre en clave era Jennifer, pasó a llamarse Azorian, tal vez para ocultar las huellas en caso de que el nombre original se hubiera hecho público. El gigantesco Glomar Explorer, encarnación de la ingeniería y obra maestra del engaño de la CIA, zarpó del puerto y se dirigió a un punto secreto en el Océano Pacífico. El día señalado, el 4 de julio, el barco llegó a su destino. Bajo él, a 5 kilómetros de profundidad, le esperaba el premio de oro. En el centro de control, los operadores comenzaron a prepararse para el buceo del Kogoti. No estaban solos. Pronto apareció en el horizonte el barco de reconocimiento soviético Chashma. Su misión era observar este insólito buque estadounidense que supuestamente iba a extraer algo a una profundidad increíble. La leyenda de la extracción de manganeso estaba en boca de todos, pero el mando soviético no se la creía. No podían entender a qué se dedicaban los estadounidenses, pero estaban convencidos de que no se trataba de la extracción de mineral. Pronto se unió al Chashma un barco más potente y moderno, el Vityaz. La tripulación del Glomar se encontró en la prueba más difícil de su vida. Estaban bajo vigilancia constante las 24 horas del día. Los barcos soviéticos se acercaban a una distancia peligrosa, a veces a solo 800 metros. Cualquier movimiento en la cubierta del Glomar era registrado por ópticas y muy probablemente escuchado. Los estadounidenses entraron en escena. Imitaron ruidosamente la perforación, colocaron equipos en la cubierta, supuestamente para investigación científica, arrojaron muestras al agua y discutieron animadamente por canales de comunicación abiertos sobre descubrimientos geológicos. Todo esto formaba parte de un engaño a gran escala destinado a convencer a los observadores de que allí se estaban llevando a cabo investigaciones científicas, aunque fueran extrañas. Mientras tanto, oculta a los ojos ajenos en la bahía lunar, la parte principal de la operación se preparaba para comenzar. Por la noche, bajo la apariencia de trabajos de perforación, los operadores comenzaron a sumergir el Kogotia. Comenzó la etapa más peligrosa. La gigantesca pinza de acero, ensamblada a partir de miles de secciones de tubos, descendía lentamente en la oscuridad. Un solo movimiento en falso, un solo golpe contra el casco del K-29 y todo podría haber terminado en una catástrofe, la detonación de los misiles o torpedos restantes. Los operadores, confiando únicamente en los datos de los sonares y las cámaras de profundidad, manejaban el Kogti con una precisión excepcional. Después de varias horas angustiosas, se escuchó la señal. Captura. Las pinzas de acero del Clementina apretaron el casco destrozado del submarino soviético. Comenzó un ascenso sin precedentes en la historia. La velocidad de ascenso estaba limitada a no más de 1 metro por minuto. Tal lentitud era inevitable. El frágil casco cubierto de óxido podría no soportar una carga mayor. El ascenso desde una profundidad de 5 kilómetros debía durar varios días. Días de tensión continua, mientras los exploradores soviéticos se encontraban a solo unos cientos de metros de ellos. Los barcos soviéticos informaban de una actividad elevada. Registraban ruidos extraños, vibraciones inusuales y una actividad energética anómala por parte del Glomar. Los capitanes enviaban informes al cuartel general de la flota sobre acciones incomprensibles. Los estadounidenses recurrieron a trucos para ocultar posibles restos o manchas de aceite.
Llevaron a cabo una limpieza ostentosa de la zona acuática, rociándola con petróleo y creando interferencias sonoras al amparo del trabajo de la pesada maquinaria de perforación. Los observadores soviéticos vieron humo, ajetreo, oyeron estruendos, pero no lograron ver el Kogot y su terrible carga, que se elevaba lentamente desde las profundidades. Todo iba según lo previsto. Cuando quedaba aproximadamente la mitad del camino hasta la superficie, cuando parecía que el éxito estaba cerca, la tecnología falló. Desde el centro de control se oyó un estruendo ensordecedor y todos los instrumentos que controlaban el peso de la carga marcaron inmediatamente cero. La gigantesca garra mecánica, sometida a una presión increíble de miles de toneladas, se rompió. Una de sus poderosas patas de acero no resistió y se partió. Se produjo una catástrofe. 2/3 del casco capturado del K-29, que incluía la cabina de mando, y lo que representaba el mayor peligro, los silos con misiles balísticos nucleares, se separaron. Con un estruendo ensordecedor, que sin duda fue registrado por todos los hidrófonos de la zona del océano, los restos se hundieron de nuevo en las profundidades para quedarse para siempre a 5.000 metros de profundidad. El proyecto había fracasado. Miles de millones de dólares y años de investigaciones secretas habían sido en vano. Sin embargo, eso no significaba el final. A pesar de la catástrofe, en el cockpit destruido se conservaba algo valioso. Cuando el mecanismo destrozado fue trasladado a Lunar Bay, los ingenieros descubrieron lo que se había podido salvar. Era un trozo de la proa de unos 12 metros de largo. Entre el lodo y los escombros encontraron los cuerpos de 6 marineros soviéticos. Cerca de allí había 2 torpedos, afortunadamente equipados con ojivas convencionales y no nucleares. Y el descubrimiento más significativo fue el equipo criptográfico conservado y un fragmento de la documentación operativa. No era un premio gordo, pero el hallazgo resultó ser mucho más valioso que la nada. Era necesario ocultar incluso este resultado parcialmente satisfactorio. El compartimento secreto del submarino fue cuidadosamente escondido en las profundidades de la bahía lunar, y las compuertas de su fondo se cerraron herméticamente. El Glomar Explorer permaneció en su lugar. Para que los barcos soviéticos no sospecharan nada, la nave siguió fingiendo durante varias semanas que se dedicaba a investigaciones científicas, demostrando que no había pasado nada. Solo después de asegurarse de que la URSS estaba convencida de que la operación, fuera cual fuera, había fracasado o se había prolongado, el Glomar levó anclas y puso rumbo a casa, llevando en su bodega los oscuros secretos de la Guerra Fría. A su regreso a Estados Unidos, el Glomar Explorer, la misteriosa bahía lunar, quedó desierta. El fragmento secreto K-29, que contenía equipo criptográfico, fragmentos de códigos y los cuerpos de 6 marineros soviéticos, fue enviado urgentemente a los laboratorios secretos de la CIA para su investigación. El gobierno estadounidense reconoció la operación Azorian como uno de los logros técnicos más importantes de la Guerra Fría, aunque no sin ciertos contratiempos. Sin embargo, mantener este secreto resultó más difícil que levantar un submarino de una profundidad de 5 kilómetros. En 1975 comenzaron a aparecer las primeras filtraciones de información. Como suele ocurrir en estos casos, las fuentes fueron empleados que participaron directamente en el proyecto. La historia era tan increíble que era imposible mantenerla en secreto durante mucho tiempo. La sensacional noticia del rescate del submarino fue publicada por primera vez por la revista New York Times. El mundo quedó conmocionado. Sin embargo, la CIA estaba preparada para ello. Se puso en marcha una leyenda encubierta. La agencia emitió un comunicado oficial en el que afirmaba que la información sobre el rescate del submarino soviético no era más que una especulación
y que el Glomar Explorer era un barco normal destinado a la extracción de concretiones de manganeso. La gente, acostumbrada a las extrañas acciones de Howard Hughes, se creyó más fácilmente la historia del multimillonario loco que buscaba minerales que la de una intrincada conspiración de espionaje. Ese mismo año, en 1975, estalló un verdadero escándalo. Un grupo de hackers, tras infiltrarse en las oficinas de Hughes, encontró y robó documentos directamente relacionados con la operación Azorian. Una vez que estos documentos se hicieron públicos, la CIA ya no pudo negar los hechos. A pesar de que la administración estadounidense se vio obligada a reconocer la existencia del proyecto, el gobierno demostró una firmeza sin precedentes al negarse a comentar su contenido. Se mantuvo en secreto la información sobre lo que se había recuperado, material nuclear y criptográfico. Esta estrategia funcionó y hasta la fecha, los funcionarios no han revelado todos los detalles de la operación. Sin embargo, Azorian pasará a la historia como un monumento a un intento audaz, pero fallido, de apoderarse de los secretos ocultos en el fondo del mar. Desde el punto de vista técnico, la operación Azorian fue un éxito de ingeniería verdaderamente grandioso. La construcción del Glomar Explorer y el desarrollo del Claw, capaz de funcionar a una profundidad de 5 kilómetros, revolucionaron la concepción de los límites de los trabajos en aguas profundas. El principal logro de la operación fue la incursión exitosa en el ámbito de la criptografía. El equipo instalado y los códigos obtenidos proporcionaron a Estados Unidos información invaluable sobre el sistema de cifrado y comunicaciones de la URSS. Esto supuso un duro golpe para la inteligencia naval estadounidense, que permitió a los analistas estadounidenses avanzar significativamente en el descifrado y la violación de las comunicaciones militares soviéticas. Probablemente fue la operación de violación criptográfica más grande y compleja de la historia. Además de los objetivos de inteligencia, Estados Unidos también logró un éxito parcial en sus objetivos propagandísticos. El hallazgo de los cuerpos de 6 marineros entre los restos les permitió demostrar su humanismo. Los estadounidenses abordaron esta cuestión con una delicadeza inesperada. Los cuerpos de los marineros soviéticos fueron enterrados en el mar con todos los honores militares, de acuerdo con las costumbres marítimas. Todo el ritual fue grabado en video. En 1993 se entregó el material de video a la Unión Soviética. Esta medida, a pesar de que Estados Unidos la utilizó para demostrar su humanismo, alivió un poco la tensión en las relaciones entre los países y puso fin a las especulaciones sobre el destino de la tripulación. La operación Azorian dejó una huella indeleble en la historia como un ejemplo de secretismo, audacia y perfección técnica. Hasta el final de la Guerra Fría, la Unión Soviética no reconoció oficialmente que los estadounidenses hubieran logrado ningún éxito. Solo en 2005, la Federación Rusa, que heredó los derechos de la URSS, reconoció oficialmente la pérdida del submarino K-29 y confirmó su ubicación. Ese mismo año se erigió un monumento en memoria de la tripulación, que permaneció para siempre en el Océano Pacífico. En cuanto al Glomar Explorer, un buque destinado a operaciones de espionaje, nunca volvió a utilizarse para fines similares. Posteriormente, se vendió a propietarios privados, cambió varias veces de nombre y de destino antes de ser desguazado. El legado del Azorian no solo son sus logros en el campo de la criptografía y la ingeniería, sino también un claro ejemplo de que, durante la Guerra Fría, las herramientas clave no eran solo los misiles, sino también la capacidad de engañar y la inventiva técnica que permitió conquistar las profundidades oceánicas de 5.000 metros.